Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, ¿no? Y a veces pensaba que tenemos bien claro que Jesús es perfecto Dios, ¿sí? Pero no tanto perfecto hombre, ¿sí? Es perfecto hombre. Y por eso siente igual que sentimos nosotras, igual que sienten los hombres, ¿verdad? Una sensibilidad de hombre más que de mujer, pero de ser humano, ¿verdad? Y creo que Dios es el Hijo, ¿verdad? Dios Hijo, que vive ayer, hoy y siempre. Vivió ayer, ¿verdad? Vivió hace 2000 años, ¿verdad? La historia nos dice, ¿verdad? Nos recuerda gente que conoció a Jesucristo, ¿verdad? Y es hoy y será siempre, ¿no? Entonces no hay cosa más segura que aferrarnos a ese Jesucristo que es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y subió a los cielos con su cuerpo humano, que es ahora cuerpo glorificado. En el cielo, según sabemos, los únicos que tienen... Momentito. Voy a hacer acá. No sé qué pasa. Ahora vuelvo. Entonces decíamos que Jesucristo es el hombre perfecto, ¿verdad? Que ama con un corazón de hombre, que está en el cielo con su cuerpo, igual que la Santísima Virgen, que subió a los cielos en cuerpo y alma. O sea que Jesucristo y la Santísima Virgen están en el cielo con cuerpo y alma, son los únicos, los demás están con alma, hasta que sea el fin del mundo, ¿verdad? El juicio final. Y siempre pienso que este hecho, ¿verdad? Dios lo podría haber cambiado, ¿verdad? No era necesario que se llevara su cuerpo. Sin embargo, Él lo pensó distinto, y qué lindo para nosotros encontrarnos con Dios, encontrarnos con Dios hecho hombre, igual que nosotras. Y Jesús, ¿te acordás que decíamos que es la imagen que el Padre tiene de sí mismo? Y con tal potencia que le dio vida a esa imagen intelectual que tenía de su Hijo, le dio vida. Y también Jesucristo tiene sensibilidad como la nuestra. Y esto es lo que nos viene muy bien recordar para tratarle, ¿verdad? Jesucristo es perfecto hombre y tiene esa sensibilidad, siente tu cariño, siente mi cariño, o tu abandono. Nota, sabe si es que buscamos su voluntad, si es que queremos hacer lo que Él quiere de nosotros, sabe perfectamente y siente, es un cuerpo perfecto, glorioso, ¿verdad? No ya como el nuestro que siente calor, que siente frío, que siente, pero de todas maneras siente, ¿verdad? Y a lo largo de los siglos fue preparando su venida a la tierra.
¿no? Fue preparando con diversos modos, ¿verdad? Uno de ellos con los profetas. ¿Sí? El profeta más conocido, que te sonará haber escuchado alguna vez, o haber leído, haber escuchado, es el profeta Isaías, ¿verdad? Que dijo, hizo una profecía, ¿verdad? Que el Hijo de Dios nacerá en Belén, ¿verdad? De una virgen, desposada con un varón, ¿verdad? Y de esa manera también el pueblo judío iba sabiendo, iba esperando, ya mirando por dónde venía el Mesías. Y la Virgen Santísima, es impresionante cómo Dios le pidió tanto, porque en la época, en su época, ¿verdad? Era impensable que una mujer no se casara, ¿verdad? Y sin embargo, ella había decidido, ¿verdad? Era impensable sobre todo porque todas querían ser madre del Mesías. Entonces nadie sabía por dónde iba a venir y podía ser ella la madre del Mesías. Y sin embargo, la Virgen hizo el voto, ¿verdad? De no casarse, de no tener, de no casarse, y Dios le pidió que cambie, ¿verdad? Habiendo ella decidido eso en la presencia de Dios también, ¿verdad? Con Dios. Y Dios le pidió que cambie y que sea madre, ¿verdad? Que se case con San José, que de hecho también había decidido lo mismo, ¿verdad? Había decidido vivir célibe, ¿verdad? Y unieron sus decisiones, digamos, ¿verdad? Sabiendo el uno y el otro de esta realidad y cómo iban a vivir, ¿verdad? O sea, que Dios quiso que el hijo suyo viniera a la tierra de esa manera. Dios podía haber venido de otra manera, no era necesario que naciera en una familia que fuera un bebé necesitado de todo, ¿verdad? Y que a la vuelta de la esquina ya tenemos la Navidad de este año, ¿verdad? Que vamos a empezar a prepararnos, y lo vemos ahí como un bebé necesitado de todo, ¿verdad? Y podía haber sido distinto. No sé si alguna vez lo pensaste, ¿verdad? Dios podía haber venido, bueno, sí, el Hijo de Dios que vino a morir, pero podía haber venido ya grande, podía haber venido de otra manera. Y Dios viene al encuentro del hombre, ¿verdad? Dios también, a través del Antiguo Testamento, fue preparando al pueblo judío para recibirle. Y sin embargo, el pueblo judío no le recibió, le rechazó, ¿verdad? Le rechazó, y por eso Jesús forma otro pueblo, que es la iglesia, ¿verdad? Que somos cada una de nosotras que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, ¿verdad? Porque fue rechazado por los judíos. Eso vamos a verlo mejor más adelante, ¿verdad? La Virgen, ¿verdad? Antes de pasar, la Virgen fue elegida, ¿verdad? Era una mujer jovencita, ¿no? Y cómo, decíamos ya, cambió sus planes porque Dios le manifestó su voluntad de que sea la madre de Dios. Con unas palabras, quizá fueron un poco distintas, ¿verdad? Pero las palabras que dice el Evangelio, que son las que le dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿No? Son palabras para una jovencita de esa época muy misteriosas, ¿verdad? De hecho, esas palabras en alguna profecía también estaban, ¿verdad? Y todas las personas estudiaban, ¿verdad? Estudiaban esas escrituras para saber cómo vendría el Mesías, para esperarle, ¿verdad? Esperarle con conocimiento de causa. Y no sé si alguna vez te detuviste a pensar
en que la Iglesia Católica, por la gracia de Dios estamos vos y yo, la Iglesia Católica es la única en la que, bueno, la cristiana, ¿verdad? Y católica en la que estamos nosotras, ¿verdad? Pero la Iglesia cristiana que cree en Jesucristo es la única en la que Dios viene en busca del hombre. Mientras que en todas las otras es el hombre que busca a Dios. Es el hombre que le llama, que le pide, que le busca. Y por eso la Iglesia Católica es una religión apostólica, ¿verdad? Que busca transmitir a los demás, transmitir a todas las personas posibles la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Porque es Dios que vino a la tierra, se hizo hombre y estableció su iglesia, ¿verdad? Vivió en la tierra 33 años. A los 33 años fue crucificado, ¿verdad? Y Jesucristo transmitió un modo de vida. Y ese modo de vida es el que está plasmado en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por eso es muy, muy, muy recomendable que un cristiano lea las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, transmitió un modo de vida y un modo de ser también, ¿verdad? Y por eso es tan importante leer, enterarse, ¿verdad? Tener clases, ¿verdad? Probablemente después la que quiera, ¿verdad? Vamos a seguir estas clases con el Evangelio, ¿verdad? Estudiar el Evangelio, porque ya que sabemos que ahí está la palabra de Cristo, en la que nos dejó, lo lógico es conocer, ¿verdad? Conocer esas palabras que nos dijo. Y se hizo hombre como vos y como yo. Y realmente es una forma humillante, ¿no? O sea, todo un Dios que se hace hombre, ¿verdad? Que se hace un ser indefenso, como es un bebé, ¿verdad? Necesitado de todo. Y quiso necesitar de esta mujer, que fue su mamá, ¿verdad? Dependiendo de su querer, ¿sí? Porque si la Virgen decía que no, ¿sí? Porque Jesús, Dios le manda una embajada, viene un arcángel, ¿verdad? El arcángel San Gabriel es el que le anuncia el pedido de Dios y espera una respuesta, ¿verdad? Y la Virgen le responde, sí. ¿Qué le responde? Le responde, hágase en mí según tu palabra, que es lo que rezamos en el Ángelus, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Y ni siquiera dice, sí, yo voy a hacer eso, ¿verdad? Le dice humildemente que se haga en mí según tu palabra. Y una cosa que nos va a ayudar en toda nuestra relación con Dios es pensar, es saber más bien, que el tiempo en la eternidad no es el mismo que el que tenemos aquí. Una vez leí en un libro y me encantó que decía que cuando uno lee un libro, cualquiera, una novela, ¿verdad? Cuando uno lee una novela, ahí hay un tiempo. A lo mejor se desarrolla, si es histórica, se desarrolla en una época determinada, ¿verdad? Y entonces eso que sucede en el libro está fuera del tiempo mío, ¿verdad? Mi tiempo sigue, ¿verdad? Y tengo un horario y tengo una cosa, algo que hacer después y etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tiempo es el que rige en la vida eterna, que es distinto al nuestro. El único momento en el que se unen el tiempo de Dios y el tiempo nuestro es el presente. Por eso que es tan importante vivir el presente.
parece que Celeste quiere hacer una pregunta. ¿Puede ser, Celeste? ¿O saludaste con la manito? Celeste, ¿saludaste? Parece que saludó nomás. Bueno, entonces, lo que no les dije al comienzo es que pueden hacer las preguntas que quieran, cuando quieran, ¿verdad? Habilitan el audio y directamente hacen la pregunta o lo que quieran, ¿verdad? El comentario o una ampliación que requieran, ¿verdad? Bueno, entonces esto me parece súper importante, ¿verdad? El tema que sepamos que el tiempo presente nuestro es el que se une, el que está en consonancia con el tiempo de Dios. Por eso que no nos conviene estar en el pasado, porque ya pasó, ni en el futuro, porque no llegó todavía, en el presente, ¿verdad? Y el demonio, que sabe que nos cuesta eso, porque estamos pensando, organizando e imaginando cosas del futuro, y nos pone nerviosas, nos pone ansiosas, ¿verdad? Y a lo mejor sucede totalmente distinto a como yo me imaginé. Y el pasado ya no lo puedo cambiar. Entonces, en la eternidad no corre el tiempo de la tierra. Es como que Dios está leyendo un libro, que es el tiempo nuestro, ¿verdad? Está leyendo un libro que está sucediendo, ¿verdad? Y sobre todo, Dios ya sabe lo que va a pasar. Y eso también es impresionante, porque Dios sabe lo que va a pasar, no porque no tengamos libertad, sino que tenemos toda la libertad del mundo, pero Dios ya sabe lo que vamos a elegir libremente, ¿verdad? Y también, entonces Dios eligió a la Virgen para que sea su madre, para que sea su mamá. Y qué impresionante es cómo Dios, hecho hombre, quiere a su madre, si nosotros, que somos seres humanos y somos sumamente defectuosos, ¿verdad?, limitados, amamos a nuestros padres, a nuestra madre en concreto, más todavía o especialmente o distinto, ¿verdad?, que al padre, que al papá. ¿Y cómo le querrá Jesucristo? ¿Cómo le querrá Jesucristo? San José María decía que si nosotras pudiéramos, o si él pudiera, decía en realidad, si él pudiera elegir a su madre, elegiría a la misma, pero le dotaría o le regalaría, si fuera Dios, ¿verdad?, todas las perfecciones del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Le eligió y le preservó del pecado original. Así como todos nacimos con el pecado original, ¿verdad?, a la Virgen le preservó. Y aquí viene muy bien recordar el tema del tiempo, ¿verdad?, porque él le preservó del pecado original, aunque él todavía no había nacido, aunque él todavía no había muerto. Él todavía no había ganado la gracia necesaria para saldar ese pecado original. Pero en atención a los méritos que iba a conseguir, él le preservó a la Virgen. Esa es la explicación, ¿verdad?, que da la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, al hecho de que la Virgen pudiera ser virgen, ¿verdad?, antes, durante y después del parto. Cuando viene a colación ahora, aunque no lo tengo ni pensado, me viene ahora a la cabeza esto que a veces se dice que como en algunas traducciones de las Sagradas Escrituras, habla de que Jesús tuvo otros hermanos, y los hermanos de Jesús, dice. Y resulta ser que en la época de Jesús, ¿verdad?, el hebreo o el griego
o el latín, en los idiomas en los que se hizo las Sagradas Escrituras, no tenían las palabras sobrino, primo, sobre todo primo. Entonces la mayoría de los que dice hermanos son primos de Jesús. Bueno, entonces la Virgen fue perfecta. San José María le decía, más que tú, solo Dios. ¿Verdad? O sea, que es el ser humano más perfecto que existió, porque iba a ser la madre de Dios, ¿no? O sea, que es como casi lógico, ¿verdad? Como de sentido común, un Dios que va a hacerse hombre y eligió ese modo de llegar a la tierra, que elija a una mujer como eligió a su madre. Y empieza su vida como una criatura más. Y no sé si alguna vez te detuviste a pensar que Jesús vivió 30 años una vida oculta. Prácticamente no sabemos lo que hizo. Sabemos que trabajó con su papá, con San José, ¿verdad? Que le enseñó su mismo oficio, ¿verdad? Carpintero o herrero, según lo que se dice en la tradición, ¿verdad? Y lo único que dice la Sagrada Escritura es que crecía en sabiduría y santidad. Y nada más. Y esta es este tiempo de vida de Jesucristo, es lo que San José María decía que en el Opus Dei Dios le hizo ver que ese tiempo es el que imitamos. El trabajo oculto, sin brillo aparente, ¿verdad? Sin brillo externo, y ofreciéndole a Dios. Habíamos dicho en la clase primera que fuimos creados por Dios para conocerle, amarle y servirle. Y después gozar de él en la vida eterna, ¿verdad? Habíamos dicho. Y ese conocimiento, ¿verdad?, de Jesús va por ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que estuvo trabajando de manera oculta. Porque, o sea, obvio es que los milagros que hizo Jesús nosotras no vamos a repetirlos, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que Jesús haya querido que una persona haga milagros, pero lo normal es que podemos imitarle en esa vida oculta. Entonces, ¿cómo? Ofreciéndole todo lo que hacemos. Te decía que fuimos creados para conocerle, amarle y servirle, ¿verdad? Conocerle. Ese proceso, cada una lo tenemos que seguirle. ¿Cuánto le conozco a Dios? ¿Cuánto le amo? ¿Cuánto le sirvo? Y fuimos hechos para la gloria de Dios, para darle gloria. Es como un pintor que hace un cuadro, ¿verdad? O sea, que uno alabe el cuadro, le encanta al pintor, porque él hizo ese cuadro, ¿verdad? Y es lo que hacemos cuando alabamos a una persona santa, ¿verdad? Que fue canonizada por la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y a Dios le encanta porque Él hizo a esa persona, a ese ser humano, y Él lo llevó a la santidad, con su gracia, ¿verdad? Entonces, luchando por hacer las cosas lo mejor posible, por amor a Dios y a los demás. Y eso es imitar a Cristo en ese tiempo de vida oculta. Si ese tiempo de vida oculta que duraron 20, 25 años, si no hubiera sido necesario, Dios no lo hubiera vivido, ¿no? No lo hubiera hecho, hubiera nacido y ya directamente empezar a hacer milagros o empezar a predicar. Sin embargo, quiso respetar esos tiempos nuestros.
Otra idea buena también para pensarla es que Cristo quiso ser célibe. O sea, no ¿cómo se llama esto? No contrajo matrimonio, ¿verdad? Eligió a los discípulos entre casados y solteros, ¿verdad? Casados y célibes. Todos los caminos llevan a Dios. Y San José María justo hizo, ¿verdad? Materializó esa idea, ¿verdad? De que el matrimonio es un camino de santidad. No es una vocación de segunda categoría. O sea, no es que, bueno, las personas que se entregan a Dios pueden ser más santos que los casados. No es verdad. ¿Verdad? Porque lo que hace a la santidad de una persona es la plenitud del amor. Y tanto unos como otros pueden amar mucho y bien. Depende de cómo amemos. Depende de cómo sea nuestro amor. Hay caminos que facilitan un poco más ese amor, ¿verdad? Pero de todas maneras, en la vida matrimonial es una vida de amor. Y la santidad, decíamos, es la plenitud del amor, ¿verdad? No es el camino el que hace a la persona, ¿verdad? Sino la persona se hace a través de lo que vive, ¿verdad? Hacer con la mayor perfección que la capacidad que me dio Dios lo permita, ¿verdad? Hacer las cosas. Y con la intención de agradar a Dios. Así convertimos lo que hacemos en acción divina. No sé si escuchaste como una tradición griega, ¿verdad? Una leyenda griega, que dice que existía un rey que se llamaba Midas, el rey Midas, ¿verdad? Que convertía en oro todo lo que tocaba. Y tanto es así que también los alimentos convertían oro y no podía alimentarse, entonces murió, ¿verdad? De esa manera. Y San José María nos enseñó que nosotros, a través de nuestro ofrecimiento, a través de esa lucha por hacer con perfección las cosas, vamos imitando a Jesucristo y vamos convirtiendo lo que hacemos en gloria de Dios, o sea, en cielo, digamos, ¿verdad? En lo que necesitamos para llegar al cielo. También hay otra anécdota que cuentan que una persona murió y fue al juicio, ¿verdad? Y se encontró con San Pedro, que le dijo, bueno, fue todo el juicio, todo, y dijo, bueno, ahora te llevo a donde va a ser el lugar donde vas a estar, ¿no? Y entonces empezaron a recorrer, y había unas mansiones impresionantes, ¿verdad? Que él decía, bueno, esta ya debe ser la mía, ¿verdad? Y se ponía feliz y pasaban de largo la mansión y así una y otra y otra y otra. Y iban siendo cada vez más chiquitas, más feas las casas. Entonces llegó un momento en que llegó a una choza directamente y le dijo que esa era la suya. Entonces, no podía creer el otro, o sea, ¿cómo puede ser y las otras casas, qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estas diferencias? No entendía. Entonces le dijo, lo que pasa que nosotros acá hacemos las casas con con los materiales que ustedes nos mandan. Entonces ustedes en la tierra, con lo que hacen, nos mandan los materiales y nosotros acá hacemos, o sea, lo que está hecho es con lo que vos mandaste, ¿verdad? Entonces, qué importante, se dan cuenta, esto es para darse cuenta de que acá yo me hago mi cielo futuro, ¿verdad? No es que el cielo o el infierno está acá en la tierra, como a veces la gente dice. Está más o menos también, ¿verdad? Pero sobre todo está en la eternidad. ¿Sí, Celeste? Ah, ya. Bueno, entonces,
para que pensemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ofrecemos, cómo buscamos agradar a Dios, cómo le imitamos, porque la persona que está más identificada con Jesucristo, acá en la tierra, es la que va a estar más cerca suyo en el cielo, y la que va a ser feliz, más feliz, ¿verdad? Esa felicidad para cada uno va a ser perfecta, pero puede ser mayor, ¿verdad? Mayor que, a ver si dejé algo, mayor que la que estoy teniendo hasta el momento, ¿verdad? Porque le conozco poco, ¿verdad? Porque le quiero poco, como les decía, ¿verdad? Una persona con la que me encuentro después de mucho tiempo y la quiero mucho, me da muchísima alegría verla y darle un abrazo, ¿verdad? Pero si no la conozco, no le quiero, es muy pequeña mi alegría, ¿verdad? No vale la pena. Y así va a ser nuestra felicidad en el cielo. O sea, vamos a ser felices en la medida que le queramos a Dios. Y lo único de lo que podemos estar seguras, podemos decir, eso seguro va a suceder, es que vamos a morir, ¿verdad? O sea, todo lo demás puede variar, ¿verdad? Puede cambiar, puede ser distinto, pero que vamos a morir, tarde o temprano, ¿verdad? En el momento que Dios haya pensado para nosotras. Entonces, que busquemos, ¿verdad? Esa unión con Jesucristo, ese conocerle, ¿verdad? Ahora estamos en ese proceso concreto, ¿verdad? Conocerle, amarle y servirle, ¿verdad? Si a Dios le conocemos, es imposible no quererle, ¿verdad? Imposible. Alguna persona puede ser que yo la conozca y me dé cuenta que tiene tantos defectos, tanta cosa que no me es simpática, ¿verdad? Pero Dios no, ¿verdad? Le conozco y le amo, consecuentemente. Entonces, y tener muy claro de que Dios, Jesucristo Dios hecho hombre, que es Jesucristo, vive hoy y vivirá para siempre, ¿verdad? Entonces, ese Jesús me espera, me quiere, me escucha, me llama, ¿verdad? Y quiere una respuesta mía, tuya, ¿verdad? Para poder llevarte a esa santidad a la que te llama, ¿verdad? Esa santidad que es la plenitud del amor, ¿verdad? Que bueno, ya vamos a repasar en algún momento recordar, ¿verdad? Lo que es el amor real, ¿verdad? Que no es solo el sentimiento, ¿verdad? Es esa voluntad, es la permanente voluntad, es un estado de la voluntad, de amar, ¿verdad? De querer a Dios. Y eso, chicas, esa es la clase de hoy. ¿Alguna tiene alguna pregunta? ¿Alguna de las clases pasadas, o de esta, o de otra cosa, ¿verdad? Lo que quieran? Que además saben todas que podemos volver a entrar si es que alguna tiene alguna duda. Se acaba el tiempo, pero también podemos volver a entrar. Y eso. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, muchas cosas les puedo decir, la verdad. Resumí todo para poder llenar este tiempo. Entonces, eso. ¿Y qué más? Nos despedimos. Ay, muchas gracias, Sonia. No, por favor, un gusto. Nos vemos Nos el vemos el lunes. próximo lunes. Cualquier cosa en el chat nos comunicamos. Muchas gracias. Gracias, Sonia.